Bueno, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? El día de hoy voy a estar hablando sobre el capítulo 6 de la temporada 2 de The Bear, el cual me parece súper mega ultra interesante de hablar desde la perspectiva de la dirección de fotografía, ya que tiene unos cuantos aspectos que está bien, vamos a ver que son comunes a toda la serie, pero como este capítulo es tan especial, también es especial la propia dirección de fotografía. Primero lo primero, no se preocupen, no van a haber spoilers de esta serie si es que se encontraron con este video. No van a haber spoilers de la serie. Sí, obviamente va a haber un par de cuestiones, un par de spoilers del propio capítulo en sí. Que eso también es lo interesante, cómo puede ser de que yo pueda dar spoilers del capítulo, pero no esté dando spoilers de la serie, ¿no? Como medio raro eso. ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Bueno, eso también es lo interesante de este capítulo, ya que es un flashback que se articula como una especie de mediometraje, ya casi largometraje porque dura 1 hora, así que ya sería un largometraje, casi en el medio de toda la serie. En realidad es un poco antes de la mitad de verse las 4 temporadas que componen la serie. Pero la verdad que, porque a veces esos típicos episodios especiales tal vez están más reservados para el final o están reservados para el típico especial de Navidad. Y bueno, justamente este quiere ser una suerte de especial de Navidad, pero con sus cosas particulares que ya vamos a estar comentando. Este capítulo viene a ser un flashback en donde podemos ver una escena familiar de nuestro protagonista Carmy, que Carmy es un chef, es un cocinero que vuelve a su casa después de haber estado en un viaje astral y místico en Copenhague, como para poder trabajar en el restaurante de su hermano. ¿Qué es lo que pasa? Y esto no es spoiler porque es literalmente lo que dice Wikipedia de la serie, es que su hermano se suicidó. Yo tengo que contar porque nosotros no podemos nos olvidar que el mundo existe cosas buenas y cosas malas. Entonces ya ahí hay un componente familiar que es lo que hace explotar y articular la estética de la dirección de fotografía y de la imagen de este capítulo en particular. Esta serie todo el tiempo con esta premisa de la familia disfuncional y de los traumas que acarrea nuestro protagonista Carmy durante toda la serie, trata de retratar el caos, trata de retratar la mugre, trata de retratar la tensión, trata de retratar los momentos de lío, de quilombo, como diríamos acá. Entonces se sirve de un montón de herramientas como para justamente tratar de implementar esta idea de suciedad, caos y quilombo a través de la imagen. A grandes rasgos, la serie completa tiene 2 locaciones o tiene tal vez 2 espacios. Adentro de la cocina del restaurante y afuera de la cocina del restaurante, ya está. Como para hacerla súper simple. Obvio que afuera del restaurante hay un montón de cosas, hay un montón de ciudades, hay un montón de situaciones, de casas de otros protagonistas y compañeros y familiares de Carmy que nosotros vamos sirviendo, pero bueno, eso no es problema mío, vayan a ver la serie. ¿Pero por qué lo divido en esos 2 espacios? Porque justamente la lógica de la dirección de fotografía de la serie completa, que después ahora ya la vamos a extrapolar al capítulo del que estamos hablando, es que justamente adentro de la cocina hay una cierta lógica y afuera de la cocina hay otra lógica bastante distinta, como para poder crear 2 sensaciones diferentes. Normalmente nosotros, los seres humanos, leemos por contraste. Nosotros podemos distinguir una figura de un fondo, una idea de la otra a través del contraste. Si no, pensemos, porque carajo los libros son en blanco y negro, porque son páginas blancas y letras negras. Entre más contraste haya, mejor va a ser la lectura de aquella forma que se nos está presentando. Por eso hay a veces que nosotros los docentes, porque si una también es docente, también les pedimos por favor cada vez que realizan una prueba o lo que sea, que no dibujen en lápiz, porque justamente si vos tenés una caligrafía del orto como todos tienen, si vos escribís en lápiz, el lápiz tiene mucho menos contraste porque justamente es gris que una lapicera. Entonces ahí las posibilidades de no entender un carajo y desaprobarte porque no entiendo un culo lo que acabas de escribir, incrementan por 1000%. Esta dirección de fotografía de esta serie juega mucho con... Bueno, está bien.
hace lo que quieras. Como les venía diciendo, toda la serie de The Bear se basa en esta idea de contrastes. Contrastes, primero principal, entre el interior y entre el exterior de la cocina. Y ahí van a empezarse a articular diferentes herramientas que justamente van a seguir bastante esta lógica del contraste, ¿sí? De la oposición, del contrapunto, también se podría decir de manera musical. Principalmente, el mayor contraste que se ve tanto en la cocina como en el exterior de la cocina es el contraste frío-cálido, que la verdad es un recurso que se utiliza muchísimo en la dirección de fotografía, en donde uno contrapone una luz cálida versus una luz fría. Eso como para poder generar una distinción entre la figura y el fondo. A veces podemos tener dos luces de igual intensidad, pero poder generar contraste no a través de la iluminancia, o sea que una luz sea más baja que la otra y que ahí haya una diferencia de potencia, sino que esa diferencia se crea por cromaticidad o por el hue, o como le quieran decir, que es justamente, en este caso, contraponer luces cálidas con luces frías. A mi humilde criterio, pero súper humilde criterio, el que fue el precursor de esta metodología de poder pensar la estética de la fotografía fue Drive. Y sí, lo dije. Que me funen, no sé quién, pero que me funen. Obviamente que vieron, seguramente hay un montón de películas, pero trillones de películas que utilizaron esta lógica antes que Drive. Pero pensemos en el impacto comercial y en el impacto estético que tuvo Drive en su momento. Esa combinación de las luces de tungsteno con las luces de la propia ciudad hicieron que, por el ambiente en donde se estaba desarrollando la historia, crear una cierta marca personal que después es con la que vamos a robar todos los directores de fotografía. No me van a decir que no, que normalmente usamos muchísimo este tema del contraste frío-cálido. Obviamente articulándolo de diferentes maneras, ¿no? Pero es un golazo saber que existe. Justamente el contraste frío-cálido habla también, habla muchísimo Itten, el cual en su libro La teoría del color, él desarrolla un modelo para poder ordenar el color. Si vieron el video anterior ya lo saben, y si no, no pasa nada. Que en realidad hay muchísimos modelos de color y un montón de formas de comprender el color. Yo normalmente prefiero comprender el color de otra manera, como por ejemplo lo dice Mansell, pero a fines prácticos siempre el más sencillo y el que está como más expandido al momento de empezar a hablar de teoría del color es justamente el círculo cromático de Itten. Itten habló de cómo uno podía equilibrar un color cálido que está de un lado, de una mitad del círculo cromático, con obviamente su otra mitad, el de la parte de los fríos del círculo. Realmente Itten habla, que es un concepto muy interesante, de cómo a veces uno cuando ve un color busca su complementario. Y ahí, de esa búsqueda de nuestro ojo, de querer terminar de cerrar el ciclo, o sea, si yo veo un color cálido, como que para terminar de cerrar su ciclo, su idea, necesito su contrapunto, necesito su complementario, como para poder entender cálido y para poder entender frío. Necesito que para poder entender esas dos ideas autónomamente las tenga simultáneamente en la imagen. Como por ejemplo el color blanco y el color negro para poder distinguir correctamente las letras adentro de un libro. Y de esta forma, ahora sí, es como se compone el exterior y el interior de la cocina, con esta lógica del contraste frío-cálido. Dentro de la cocina, lo que más impera son unas luces fluorescentes teñidas de verde, de un verdoso medio cianoso, o sea, es siempre la típica pregunta, ¿el verde es frío o el verde es cálido? Bueno, eso depende demasiado de si es un verde con más compuesto de azules o si es un verde con más compuesto de amarillentos. Es la realidad, porque justamente verde más amarillo, bueno, eso. Por lo menos en síntesis sustractiva, o sea, en la síntesis del pigmento, amarillo más azul es verde, ¿no es cierto? Bueno, seguimos entonces. Este verdoso que compone la cocina tiende muchísimo al cian, entonces claramente es un color cian que baña
toda la cocina uniformemente. Dentro del set se utilizaron unos tubos, unos Titan, que se utilizan un montón y se ven literalmente en el propio set, porque crearon como... lo pusieron directamente en las paredes de la propia cocina y las taparon como con un plafón. Entonces pareciera como que son las propias luces de la cocina, pero en realidad es una gran idea y una gran armonía entre la dirección de arte y la dirección de foto, donde foto, por los recursos de cámara que se utilizan, necesita la cámara estar todo el tiempo constantemente en 360 durante todo el espacio, entonces no tenés posibilidad de poder ocultar las luces. Entonces se utilizaron este tipo de tubos RGB y LED, o sea, lo más sencillo de operar posible, en donde uno puede alterar tanto su luminancia como su cromaticidad. Entonces el color elegido para que sea la base, para que tiña ese espacio caótico y hasta casi traumático de lo que es la cocina de un lugar gastronómico. O sea, gente muy atareada, gente muy nerviosa, donde cada segundo cuenta. Está teñido de ya este verde cianoso que psicológicamente ya nos viene a advertir algo, ¿no? Ya como que nos pone en una cierta sentimentalidad que no es tan positiva. Para generar después el contraste aparecen las luces prácticas, como por ejemplo las luces que van arriba de la bacha o las luces que están abajo de ese coso que chupa el aire como para que no te quede todo el humo dentro de la cocina, que en este momento no me acuerdo cómo se llama. O también muchas veces entra el sol por las diferentes ventanas porque ya se está haciendo de tarde y etcétera. Entonces ese sol normalmente se ve representado por una tinción un poco más cálida, una tinción un poco más anaranjada o amarillentosa, en realidad más anaranjada que otra cosa. Y así es como se componen los colores de la cocina. La cámara dentro de la cocina es una cámara que está en constante movimiento porque trata de capturar cada segundo y cada detalle de todo lo que está pasando en ese caos errático, pero impresionante que es la cocina. No solamente el caos está dentro de la imagen, porque uno ve el nerviosismo, uno ve cómo están cortando constantemente un montón de verduras, cómo se están gritando órdenes, cómo tienen que ir de un lado a otro de la cocina, sino que eso también se lleva al lenguaje de la cámara. La cámara está en constante movimiento que sigue con una coreografía a los movimientos de todos los personajes. Una cuestión que está buenísima de esta serie es que está articulada con 2 cámaras. Y esas 2 cámaras siguen una lógica que es súper normal al momento de filmar una serie o de filmar una película o de filmar un corto o de filmar whatever, lo que sea. Normalmente la cámara A, la cual es la que está en Steady, es la cámara que graba el máster. Es como que vos pensás que esa es la única cámara que existe. Entonces si vos vas a coreografiar a tus personajes, la vas a coreografiar a partir del punto de vista de la cámara A. Entonces vos ya sabés de que tenés todo un plano o tenés, toda una toma, la cual podés utilizar ininterrumpidamente. Ya sabés que por eso se llama master, porque justamente la podés dejar y como que podría funcionar por sí misma. Con la segunda cámara se utilizan los famosos B-rolls, que creo que el término B-roll se empezó a implementar un montón hoy en día gracias a Instagram y gracias a los reels, que justamente son esos momentos en donde uno toma a la cámara como para poder agarrar los detalles o de poder agarrar algo más, un tamaño de plano mucho más cercano. Bueno, justamente la segunda cámara se encargaba de esto mismo. La segunda cámara tiene un objetivo zoom de la reconcha puta, o sea, es un armatoste así gigante, es increíble, es hermoso, es súper hot. Es un Panavision 11:1, que la verdad que tiene una distancia focal cortísima y una distancia focal larguísima. O sea que vos podés hacer esos zooms tremendos que vemos normalmente en la serie. O sea, podés estar súper alejado y después de repente podés estar acá al lado de el personaje. Es increíble, está buenísimo. Entonces la segunda cámara de lo que se encarga es de no tanto de encuadrar a los personajes, sino de encontrar aquellos detalles durante la acción. Los cuchillos, los cortes, las expresiones, las manos, aquello que pueda complementar al máster. Lo mejor siempre es a veces servirse de esta lógica, porque justamente
uno puede poner el clip master arriba del clip de la segunda cámara, de la Vcam, y ir haciendo cortes en el momento preciso y siempre van a quedar en sincro. Bueno, la cámara que utilizaron es una Alexa LF, o sea, una cámara que está saliendo no mucho, muchísimo a diferentes producciones, y porque la verdad es que es de una marca muy prestigiosa como lo es Arri, por su rendimiento, por su rango dinámico, por un montón de cosas, pero también lo que tiene la mini Alexa LF es que es mini. Y entonces hace que su ergonomía, o sea, es bastante compacta, a diferencia de un montón de otras cámaras, o sea que su construcción en sí es bastante compacta, no llega a ser tal vez como una Komodo, que la Komodo literalmente es un cubo Rubik, pero la verdad que es una cámara muy cómoda y es una cámara muy liviana. Entonces para toda esta lógica de poder seguir a los personajes, a veces se me salen de plano, a veces tengo que estar siguiendo en un 360 porque están cruzando toda la cocina de punta a punta, operar con este tipo de cámaras que son livianas, que son versátiles, que son compactas, tiende a ser una de las mejores opciones al momento de grabar situaciones como esta, como es la de la cocina. Y ahora sí, nos vamos al contrapunto, el afuera de la cocina y donde justamente ocurre este capítulo que se denomina Fishes. Normalmente cuando nosotros estamos afuera de la cocina, lo que tendemos a ver son planos muchísimo más fijos, encuadres que cumplen ciertas reglas de composición que tienden a la armonía y normalmente se tienden a usar distancias focales mucho más chicas, lo cual hace que nosotros veamos planos mucho más grandes, tamaño de plano mucho más grandes. Este contrapunto de los exteriores se siente, como por así decirlo, como una tranquilidad. El propio director de fotografía decía de que trataba de poder articular estas partes como un reset, como un volver a empezar, como un punto en donde uno podía relajarse como para después volver al caos de la cocina. Y la verdad que con estas decisiones que son completamente lo contrario a lo que pasa en la cocina, la verdad que generan eficientemente ese efecto. O sea, yo veo todo lo contrario. Estaba viendo una cámara completamente errática y loca en un principio y después de repente veo a la cámara fija, tranquila, en donde compone tranquilamente, en donde me deja respirar un poco. Dentro del montaje los planos duran muchísimo más. Me da más tiempo de lectura, entonces yo como espectador también me relajo, al igual que personajes, porque justamente están alejados de este mundo articulado por el caos que es la cocina. Toda esta lógica que les acabo de decir de el afuera de la cocina, durante todo este capítulo se ve completamente revertido. Y es un gran comentario de justamente qué es lo que está pasando en este capítulo. En este capítulo, Carmy, nuestro protagonista, tiene una cena de Navidad, pareciendo como el típico especial de Navidad de cualquier serie. Tiene una cena de Navidad 5 años antes de todos los hechos que nosotros estamos viendo durante la serie. Entonces también está buenísimo para el espectador de la propia serie porque justamente viene a justificar un montón de los hechos que tal vez a uno todavía le quedan como ciertas dudas o ciertas cuestiones en el tintero. Como que este capítulo viene a resolver unas cuantas dudas y a dejar unas cuantas otras en realidad. En esta cena de Navidad, en una familia completamente disfuncional y caótica, con una madre que tiene bastantes cuestiones en cuanto a salud mental, revela cuál era la relación de Carmy con el hermano que terminó petit suisse. A través de todas las relaciones disfuncionales que van teniendo los diferentes hermanos o los primos de Carmy, nos vamos dando cuenta de por qué también Carmy es como es durante la serie y también por qué todos los demás se comportan con él de la manera en que se comportan y también cómo ellos mismos se comportan de la manera que se comportan en la serie, en su individualidad y también con, por ejemplo, sus propias parejas. Porque dentro de esta cena de Navidad están las parejas de los demás familiares de la casa. Dentro de este capítulo, la cámara la denomino yo, está esquizofrénica.
es como una masterclass de cómo poder retratar el caos y la mugre a través de los movimientos de cámara. Se nota bastante que durante todo el capítulo se va utilizando un shoulder rig, o sea que la cámara está en el hombro del que esté operando la cámara en ese momento y va tratando de seguir a todos los personajes. Si nosotros pensamos en que el cámara tenía que tener la cámara en su hombro, seguir a los personajes con su propio cuerpo, que se están utilizando distancias focales bastante largas, o sea que el zoom, lo que hace las distancias focales largas es recortar aún más el plano, hacer que los personajes estén más pegados al fondo y hacernos perder profundidad de campo, que profundidad de campo lo podríamos traducir burdamente a posibilidad de poder enfocar, hace que los personajes se vayan de cuadro muy rápidamente. Porque claro, o sea, si yo estoy en un primer plano, con un simple movimiento ya me fui de plano. Pero si yo estoy en un plano muchísimo más alejado, tengo más recorrido que hacer antes de irme de plano. Entonces imagínense tener que estar con tu propio cuerpo siguiendo a los diferentes personajes que van y vuelven, porque justamente en esta cena de Navidad se encuentran, o lo primero que con lo que uno se encuentra después de una conversación que abre el capítulo, se encuentra con la madre en la cocina tratando de preparar 7 platos de pescados diferentes, pues justamente es como una tradición italiana. La cocina es un desastre porque justamente es una sola persona tratando de hacer 7 platos diferentes y obviamente por su personalidad le cuesta muchísimo el pedir ayuda, le cuesta muchísimo el que gente vaya a su propia cocina. Entonces hay gente yendo, viniendo, se putean, se abrazan, se esto, tratan de calmar las aguas, después la tratan de ponerle más brasas al fuego, etcétera, etcétera, etcétera. La cámara termina siendo consecuentemente muy errática, porque justamente todo el tiempo los personajes se te están yendo de cuadro, y no solamente se están yendo de cuadro, sino también se te están yendo de foco, que justamente como esta cámara es de foco automático no podría ser como un gran ejemplo, pero los objetivos que se usan en esta producción no tienen foco automático. Normalmente en producciones más cinematográficas el foco nunca es automático y por eso hay un rol dentro del equipo de cámara que es el foquista. Literalmente su única función, bueno, no su única, pero su mayor función es realizar el foco. Entonces, pobre foquista de esta serie, boludo. Pero claro, los personajes se le acercan, se les van, esto, lo otro. Y todo esto lo tiene que hacer manualmente una persona que está por fuera, obviamente, de el operador de cámara. Todas estas decisiones de cámara, de tenerla en un shoulder, de tener distancias focales muy largas, o sea, cuadres muy cerrados, hacen que sí o sí la cámara tenga que estar tan loca como la situación en sí. Porque es necesario, porque se me están yendo los personajes, porque se me están yendo de foco. Eso me encantó. Si uno ve el capítulo así, como salteándolo de a 10 segundos, ve de que casi todos los encuadres o casi todos los tamaños de plano son primeros planos, planos medios, como demasiado, tipo el plano medio, ya es como wow, un montón, se recontra alejó la cámara, ojo, en esos momentos. Entonces esas decisiones no están hechas en vano, están justamente ahí para retratar el caos de esa familia disfuncional, y encima no solamente disfuncional, sino que también bastante numerosa, porque justamente es una reunión de Navidad, entonces están todos ahí en esa misma casa, mientras la madre está teniendo un brote psicótico con delirio místico. Los colores adentro de esa casa se ven invertidos que el de la cocina. Entonces uno tiende a pensar, bueno, entonces como toda la imagen está teñida de este amarillo naranjoso muy cálido y los detalles están en ese cian que nosotros podemos ver en los capítulos en donde vemos la cocina en donde trabaja Carmy. Uno tiende a pensar, bueno, más allá de todo, está todo bien. Porque justamente también los colores cálidos nos remiten a cierta cercanía, a cierta hasta nostalgia, ¿no? Como que normalmente tendemos a representar lo vintage con lo cálido. Cuando nosotros estamos en un momento de recuerdo, uno tiende a pensar, bueno, es como un recuerdo bonito, un recuerdo cálido, familiar, y no. El comentario que hace el color, en este caso,
es justamente muy contradictorio a toda la lógica que se viene articulando durante la serie. El color durante la serie trata de ser bastante empático con lo que le está pasando a los personajes. En este capítulo en particular, en donde el comentario es nostalgia, el recordar, la familia, la calidez, la cercanía, lo positivo, se revierte completamente a través de los movimientos de cámara y lo que está pasando sea el propio guión o la propia historia. Esta cámara errática que yo les vengo contando, que impera en toda la serie, pero que de repente se saca hay que sacarse el sombrero en este capítulo en particular, se detiene en dos momentos clave del capítulo. El primero, y el que es el más evidente, es la escena que justo pasa a la mitad del capítulo. Yo no lo podía creer cuando lo estaba volviendo a ver para poder hacer más o menos este video. Justo en el minuto 30 de una hora, o sea, de 60 minutos, en el minuto 30 pasa esta escena, en donde está Carmy y su hermano que Petit Suisse, Mikey, están buscando unos fideos, están buscando como una pasta, no sé, y están adentro de un depósito de la propia casa. Ocurre una composición muy cuidada, que es una composición que se llama cuadro dentro del cuadro, o sea, el marco de la propia puerta nos vuelve a encuadrar a esos personajes que están en el tercio centrado del cuadro. La cámara está fija y hay un leve zoom. O sea que de repente pasamos por un segundo en la mitad del capítulo a la lógica de los exteriores de la serie en general. Y es también un momento de bajar un poco los humos de todas las discusiones familiares que venimos escuchando o de todos los planteos locos, porque por ejemplo nunca me acuerdo el nombre de... no me acuerdo nunca del nombre de el Comedy Relief, que es el gordito Kai, que le está pidiendo plata a los demás familiares como para poder hacer, una tramoya con cartas de béisbol y cosas así, que también es muy gracioso y muy cómico. Pero es como un recreo de todo el caos que se viene articulando durante la trama y me parece genial que sea justo a mitad de camino del capítulo. La cuestión es que también esta parte me parece súper clave porque ahí nos termina de denotar esta lógica de cómo los planos más generales o más alejados nos tienden a ser, bueno, valga la redundancia, nos tienden a ser más alejados de la propia situación que se está relatando. Los vemos como desde una distancia mayor, lo vemos como con más tranquilidad porque es ese zoom que tranquilamente se va queriendo acercar a los personajes. En el momento en que la conversación que ellos están teniendo, porque Carmy le pide a Mikey de poder trabajar juntos, Carmy lo sorprende a su hermano con un dibujo muy, muy, muy lindo del posible restaurante que podrían tener ellos juntos. Al recibir ese regalo, Mikey se rompe y también se rompe la propia cámara, porque empezamos a ver unos primeros planos de Went and Shoulder, porque la cámara tiembla nuevamente. Primeros planos de plano contra plano de la conversación que van teniendo ellos a raíz de este regalo que Carmy le hizo a su hermano. Entonces de vuelta volvemos a esta lógica del caos. Entonces ahora, ya que comprendimos el código previamente, que primeros planos y shoulder es igual a caos completo, porque nos remite a la escena en donde el personaje de Jamie Lee Curtis, que la verdad, se pasa esa doña en este capítulo. Jamie Lee Curtis está teniendo un brote psicótico. Entonces, de repente, el comentario de la cámara y de la fotografía, ¿cuál es? Che, ojo con este regalo, que más allá de ser muy tierno y que conmueve al personaje a nivel actoral, de repente hay algo dentro de sí que se termina de romper. ¿Qué será? Bueno, es bastante lógico. Les dije que Petit Suisse y que este personaje tiene problemas de salud mental como casi toda la familia. Bueno, saquen también un poco sus propias conclusiones, carajo, mierda. Lo recagaba a pedos, ¿no? El otro momento en donde la cámara relaja un poco más y creo yo, no tengo las fuentes, pero creo yo de que está articulada en un dolly, es la escena final en donde se sientan a la mesa. Que la escena de la mesa también me parece una
obra de arte y que también tranquilamente podría ser un cortometraje solamente la escena de la mesa. O sea, desde que ellos se sientan en la mesa hasta el final, porque ahí termina después el capítulo, podríamos articularlo también como... ¿Cuántas veces dije articular en este video? También lo podríamos articular como un cortometraje por sí solo, de 15 minutos creo que dura la escena, no sé, no. Creo yo que está hecho en un dolly porque leí que toda la primera parte de este capítulo está hecho en una casa real y que después esta última parte, para poder hacer el final, que bueno, spoiler, el final es que la madre choca un auto adentro del propio living, tipo tremendo. Para poder hacer eso de que un auto rompa toda la casa, justamente tuvieron que armar desde cero todo ese set en otro estudio, básicamente. Entonces, al tener más posibilidad seguramente de crear un espacio un poco más grande, a piacere, de poder hacer tu propio plató, de tu propio set, yo creo que ahí sí habrán podido tener la posibilidad de tener algún dolly o alguna cuestión así, ya que la cámara, en este momento de la mesa, en donde están todos sentados en la mesa y donde todos tratan de seguir esta tradición, que el capítulo habla muchísimo de las tradiciones y de como de las buenas costumbres familiares, ¿verdad? Que es justamente esto de los siete pescados, que ninguno de la familia entiende por qué carajo están haciendo esto de los 7 pescados, si es una tradición italiana y ninguno es atravesado por esta tradición, pero que lo hacen simplemente porque la madre, que es quien cocina y en quien normalmente en todos lados del mundo son las mujeres las que se encargan normalmente de decidir y de realizar comidas en eventos festivos y que normalmente se estresan un montón porque es cocinar para un montón de gente y es como un poco la tradición de nuestra sociedad occidental que normalmente la mujer sea aquella la que se encargue de decidir y de realizar los platillos para cualquier tipo de reunión que involucre comida. Bueno, la madre tiene muy arraigada su propia tradición, quiere seguir a rajatabla la tradición de los 7 pescados, a pesar de que ninguno va a terminar comiendo ninguno de esos platos porque a ninguno les gusta, básicamente. Entonces, otra de las tradiciones que nosotros tenemos súper arraigadas es justamente la de sentarse a la mesa en días festivos, reunirse con un montón de familiares que tal vez vos no viste a lo largo del año y que en la mesa se tienen que tener como buenos modales, ¿no? Que en la mesa todo debe ser tranquilo como para que se pueda tener una buena comida. Entonces, como que en la mesa como se dice hoy en día, se finge un montón de demencia, ¿no? Entonces la cámara está fingiendo bastante demencia, porque la cámara no es que está fija, como en la escena que les dije de los 2 hermanos, pero está en dolly, entonces está en un dispositivo que la trata como de terminar de estabilizar, pero todavía siguen estando esos movimientos de cámara, no son tan bruscos, porque los personajes no se van tanto de plano. Hay algunos momentos en donde la cámara está fija, pero está fija ahí en el dolly. Tanto los personajes como la cámara tratan de seguir la tradición de la tranquilidad de la mesa, de la hermandad, de la familiaridad adentro de la mesa. Pero esa tranquilidad, esa familiaridad se ve completamente interrumpida ante el confrontamiento que tiene Mikey con uno de los tíos llamado Lee. Que justamente este tío lo acusa a él de, bueno, ser un drogadicto, que lo es, de aprovecharse de la plata de la gente que lo quiere y etcétera, etcétera. Y lo que Mikey hace en respuesta a ello es tirarle un tenedor. Que después el siguiente capítulo se llama Tenedores, o sea, es increíble, es hermoso. Es una carta de amor al cine. Le tira un tenedor. Eso obviamente lo hace enojar a la otra contraparte, pero todos en comunión tratan de poder calmar las aguas y más o menos por un cierto tiempo lo hacen. De nuevo, los personajes tratan de estar calmos, la cámara también trata de estar calmada, por lo menos en esta secuencia. Lo único que no está sentada en la mesa es justamente la madre, porque la madre está también teniendo un mental breakdown en la cocina, en donde ella, por ser bastante maltratadora la realidad, piensa de que nadie la quiere, que nadie nunca haría lo que ella haría por sus otros familiares, y por ello se siente como muy triste y se pone a llorar. Ahí Carmen intenta intervenir con ella, tratando de convencerla de que se reúna de vuelta con todos los demás y bla bla bla. Hay un momento en esta escena en donde se incorpora, y justo antes de que ella se incorpore ya hay una advertencia de parte de cámara y de parte de sonido, porque el sonido también en este episodio está súper bien articulado, en donde es un plano contra plano de justamente Mikey y de... Perdón. De Mikey y de Lee, en donde la cámara está tipo súper cerca así de ambos personajes y se putean entre ellos.
es increíble. Y encima el sonido está como todo articulado como si estuviesen en un vacío, como si no estuviesen en un comedor, como si estuviesen en un lugar como muy abierto, con una reverb muy rara, y en donde Lee le va diciendo que sos un inútil, que no servís para nada, y etcétera, etcétera. Y de repente lo único que está enfocado es casi como su nariz y sus ojos y todo, después todo lo demás está desenfocado, y parece que todo se iba a ir a la mierda, y ¡pa! Aparece la madre y todos aplauden de que ella se incorpora a la mesa y bla, bla, bla. Pero esto dura 2 segundos. Esto dura 2 segundos. Esta demencia que estaban fingiendo tanto los personajes como la cámara dura 2 segundos porque justamente la madre empieza a emitir ciertos comentarios después del discurso, gracias, se da en la mesa, que se agradece de tener a la familia, de esto, de lo otro. La doña se calienta, la doña empieza a emitir comentarios que no están buenos, empieza a putear a algunos de los que están en la propia mesa, y para tratar de calmar las aguas, esta chica que en este momento no me sale el nombre, le pregunta, ¿estás bien? Y eso la corrompe, porque desde el principio del capítulo se establece que no hay que preguntarle a ella si está bien, porque justamente es algo que le molesta, pero de manera increíble. Y ahí todos los personajes dicen, ay, esta pelotuda le acaba de preguntar eso. Y uno como espectador también como tipo, ay, esta pelotuda le acaba de preguntar eso, no lo puedo creer. ¿Cómo Pingo va a reaccionar? Bueno, de ahí la situación previa, que era la de Mikey y la de Lee, se desata, porque justamente la madre se va de la mesa, como diciendo, bueno, la concha de tu madre, ¿cómo me vas a preguntar eso? Vos te pensás de que yo soy una persona que no está bien y qué sé yo, y bla, bla, bla. El famoso tenedor que estaba construyendo toda esta tensión, Mikey se lo tira a Lee. Y ahí volvemos de nuevo a la lógica con la que empezamos este motherfucking capítulo. El caos, el bardo y el quilombo. Mucho quilombo. Se tira el tenedor y la cámara vuelve a estar completamente errática. Toda la familia empieza a putearse de un lado hacia el otro. Algunos tratan de calmar a otros tratan de poder esconderse a ver a dónde garcha, no ligar algún golpe. La cámara trata de seguirlos, la cámara los pierde. Es un momento de éxtasis total. Y para cerrar todo esto, o sea, ¿cómo uno puede parar una situación de tanta violencia, este clímax, de donde todos los sentimientos están tan a flor de piel en todos lados de la casa? ¿Cómo uno lo puede frenar? ¿Cómo uno lo puede parar? Bueno, en un grito casi desesperado, lo que hace la madre es chocar el auto adentro del living. Y el capítulo termina con un zoom un poquito más rápido, pero muy parecido al de la escena de la mitad del capítulo, en donde se enfoca al tenedor, a Carmy y a Natalie. Entonces es un comentario desde el encuadre completamente simbólico, ¿no? Porque justamente este tenedor más las caras de sorpresa y de no sé qué hacer, de no puedo hacer nada, de impotencia de ambos personajes, terminan de hacer un comentario, una síntesis, una tercera idea, no solamente del capítulo en sí, sino de una de las personas que más le interesa a ellos dos, que es justamente Mikey. Uno podría ver al tenedor como la representación de muchas cosas. Algunos blogs o cosas en Reddit que leí veían al tenedor como la representación de los problemas mentales de Mikey. Yo veo al tenedor ahí clavado como la decisión de Mikey de ya lo decidí, ya decidí tirar el tenedor, entonces ya decidí terminar con mi vida, básicamente. Ya lo veo como una especie de bandera blanca colgada, como cuando alguien se rinde y cuelga una bandera blanca en representación de que se rindió. Esa clavada de tenedor la leo de esa manera. Los que se dan cuenta de ello, de uy, hashtag se viene, el gordo se viene, son tanto Carmy como Natalie. Y así termina el puto capítulo. O sea, la articulación de cámara, este uso del contraste frío-cálido durante todo el episodio, me parece increíble.
increíble. Y me parece una masterclass de cómo la cámara como la vemos hoy en día, porque hoy en día es muy diferente a como era hace 80, 90 años, en donde las cámaras eran tan pesadas y tenían un fin completamente teatral, que no se movían, se quedaban en un plano fijo como se está quedando en mi cámara en este momento. El cine como lo conocemos ahora es un cine donde la cámara es libre, se puede liberar y puede recorrer el espacio y puede fragmentar ese espacio en diferentes planos. Entonces uno tiene la obligación de utilizar a su favor esa liberación de la cámara. Y siento que este capítulo es una gran clase de cómo aprovechar esa liberación de la cámara. Obviamente también de cómo aprovechar los diferentes dispositivos como el dolly, como el shoulder rig y todo eso. De cómo aprovecharlos a nuestro favor y realizar un comentario subyacente que refuerce la idea que se está presentando en el guión y que se está representando en el encuadre. Me parece increíble. Y mi último comentario, el ruido que tiene, el grano que tiene este episodio. Toda la serie tiene un nivel de ruido bastante elevado. El director de fotografía dijo que había sobreexpuesto 2 puntos, todos los planos, como para que de manera natural, digital, se genere un cierto ruido que se ve más que nada en las altas luces, porque todas sus altas luces, que se queme, que se sobreexpongan normalmente las altas luces y que en consecuencia de ello pierdan detalle. O sea, ustedes no ven, por ejemplo, esto, que parece como un coso de luz y listo, es una bola china, por ejemplo. Yo si expusiese de otra manera, ustedes podrían ver el detalle y la textura de la bola china y dirían, es una bola china. Esto hace que no solamente tengamos altas luces quemadas, sino también que tengamos un ruido constante en la imagen. Pero esto en este capítulo, durante la serie es como bastante sutil, es como bastante más estético, por así decirlo, bastante más armonioso. En este capítulo está utilizado y potenciado al 100%. Toda la imagen es súper ruidosa, pareciera que quiere emular el ruido o el grano de una película en Super 8 o en 8 milímetros, porque el grano está en todas partes, parece como que pusieron el dehancer, le pusieron la parte de grano y lo dieron a full. Está presente en toda la imagen y la contamina de igual manera a las bajas luces, a las altas luces, a todo, y me parece buenísimo, la verdad que me parece buenísimo, porque justamente es un gran comentario de lo que está pasando. Bueno, esta familia que tal vez tiene el deseo de ser una familia común, que se lleven todos bien, que haya paz y armonía, la realidad es hay algo que los mancha a todos por igual y que los va a detener de poder tener alguna vez esa paz y tranquilidad que tanto desean. Y justamente está representado ahí, en ese grano que está constantemente en movimiento, está constantemente ensuciando una imagen que tranquilamente podría ser muy, muy limpia. Y en relación con las altas luces, lo que está buenísimo es que los fondos normalmente o las maneras a veces de encuadrar en este capítulo hacen que estas luces quemadas, estos puntos blancos, o sea, punto blanco o porción blanca, bien blanca del cuadro, sean muy notorias. También siento que contribuye a todo este caos visual que quiere realizar este capítulo en sí, más allá de la lógica cocina y de la lógica exterior que les comenté al principio que rige en toda la dirección de fotografía de toda la serie. Siento que está buenísimo, siento que está muy bueno, porque justamente la sobreexposición es molesta. La realidad es molesta. Normalmente los directores de fotografía tendemos a no querer sobreexponer nuestras imágenes, como que todo quede resguardado con algo de textura. Pero en este capítulo no. Y siento que esa porción blanca que a veces molesta, por ejemplo, hay un encuadre que está buenísimo, que es lo que voy a poner ahora, que está Carmy justo al lado de una luz práctica que es un tercio de todo el encuadre que está ahí al lado de Carmy como si fuese otro personaje, no sé. Es una porción blanca que viene y molesta, y con este ruido, y con estos colores, y con este contraste, termina de generar todo este comentario fotográfico de lo que nosotros estamos viendo en la imagen. Yo algo que siempre digo a la gente que es externa a lo que es el mundo audiovisual, el mundo cinematográfico, y es que todas las decisiones, todo lo que vos veas en la imagen, tiene un puto porque hay una persona que ha practicado mucho y ha estudiado mucho como para que vos veas lo que estás viendo en ese preciso instante. Entonces nada está
librado porque sí, porque prendiéndole la cámara y quedó lindo y ya está. No. Y está muy bueno para tenerlo en cuenta al momento de ver y analizar este capítulo. Las luces están sobreexpuestas, el grano está por algo, los colores están por algo, la cámara se mueve o no por algo. Y la verdad que está buenísimo, porque justamente siento que crea un sentido que refuerza, que subraya todo ese caos, toda esa suciedad que el director de fotografía quería representar, no solamente a través de lo que está grabando, porque en todo momento se graba un montón de suciedad en la cocina, esto, lo otro, sino también en la propia estética de la imagen. Este capítulo es una oda a la liberación de la cámara, a la suciedad estética y a los traumas familiares. La verdad que está buenísimo. Muchas gracias por haber visto este video, si es que lo acaban de ver. Yo me hago llamar Quentin Tarantino, pero en realidad me llamo Majo y hago estos videos cada vez que veo algo, me sorprendo, tengo ganas de hablarlo, prendo la cámara, hablo y lo edito y después lo subo. La verdad que hay mucha preparación, más allá de mi maquillaje no hay. Y nos veremos la próxima cuando vea algo interesante y tenga muchas ganas de hablar de ello. Adiós.